pues y hecho el encuadre sobre lo que vamos a reflexionar, vamos entonces a partir de una pregunta y como investigadores, pues tenemos que partir sobre, bueno, cuál es la necesidad que tenemos nosotros de un saber científico, ¿cierto? Como sociedad. Bien sabemos y desde las epistemologías del sur, pues viene haciéndose hincapié desde Latinoamérica, desde pensadores como Buenaventura de Sousa, se viene planteando que pues no solamente existe un saber, sino que existe una cantidad de saberes amplios, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros cotidianamente nos desenvolvemos en los espacios de la vida, pues nos devolvemos con múltiples saberes, ¿no? Todos tenemos un saber de tipo cotidiano, tenemos un saber algunos de tipo filosófico, tenemos algunos un saber de tipo psicológico, otros tienen unos saberes ancestrales, ¿sí? que en investigación ahora empiezan también a reconocerse y a dárseles, pues, más que a reconocerlos, a darles su puesto, el puesto que se merece. Y entonces hay que partir de esta pregunta, ¿cierto? Y la pregunta es sobre esa multiplicidad de saberes desde los cuales los seres humanos tomamos decisiones, pues ¿cuál es la necesidad de un saber científico? ¿Cierto? ¿Qué nos brinda a nosotros el actuar científicamente? ¿Cierto? Y mucho más ahora con toda esta ola de las redes sociales, de la información inmediata, de la información que nos bombardea de una manera continua por redes sociales, por Instagram, por Facebook, pues entonces estamos rodeados de una cantidad de saberes que nos van construyendo lo que son nuestros sistemas cognitivos, nuestro sistema cognitivo social. Y dentro de todos esos saberes, pues hay un saber que es el que nos convoca hoy, ¿cierto? Y es el saber científico, ¿cierto? Y debemos partir de un principio, y es que el saber científico pues es el que nos ayuda a nosotros a tener dos elementos principales, dos competencias, dos habilidades, y por un lado entonces tenemos que desarrollamos la capacidad de entender, la capacidad de explicar mejor lo que nos rodea, de explicar la realidad. Entonces tenemos allí frente a esa pregunta que nos hacemos cuando empieza a desarrollarse la ciencia y la necesidad del conocimiento, tenemos que el saber científico pues nos brinda a nosotros la explicación, ¿cierto? Nos brinda una explicación bajo un método que nos permite entender la vida no desde lo simple, no desde lo común, sino desde aquello que puede ser entendible bajo unas leyes, bajo unas realidades de tipo cuantitativas y cualitativas, ¿cierto? Y entonces entendemos que el saber científico, que la ciencia misma carga para la sociedad pues una necesidad supremamente alta, ¿cierto? Ya bien sabemos nosotros que el desarrollo social, incluso el desarrollo económico, pues está muy unido al tema del desarrollo científico, y por eso la apuesta de muchos gobiernos por el desarrollo de la ciencia. Eso es lo que verdaderamente hace que progresemos, no solamente en un desarrollo como lo planteaban los modernos económicos o un desarrollo de tipo económico, sino también que avancemos en el desarrollo como sociedad, ¿cierto? Y que allí es donde vamos enmarcando un poco también la necesidad de una investigación cualitativa, ¿sí? Ya vamos dando ahí como unos vistos de por qué la importancia de una investigación cualitativa, porque el saber científico nos permite a nosotros entender de una manera argumentada, de una manera sistematizada, de una manera validada, de una manera confiable, cómo funcionan los fenómenos y cómo funciona la realidad que cotidianamente está ante nuestros ojos, ¿sí? Y el que nos permite a nosotros entender cómo nos relacionamos y cómo surgen diferentes manifestaciones y realidades en medio de lo que nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces tenemos una necesidad explicativa, ¿sí? Y a la par con ello, pues entonces se desarrolla con el saber científico,
toda una competencia o toda una habilidad predictiva, ¿no? Y ahí es donde nosotros también encontramos todo el valor del saber científico, ¿sí? Porque podemos predecir los sucesos que van a pasar a través de la validación de todos esos datos y de esa información que nosotros vamos construyendo recurrentemente. Entonces, vamos entendiendo la necesidad nosotros como investigadores, como científicos, como personas que nos estamos empezando a incluir en el tema de la investigación, ¿sí? Yo siempre le digo esto a los estudiantes de semillero, ¿no? Y de hecho pongo una actividad siempre al inicio del semillero, donde llegan allá los estudiantes en tercer o cuarto semestre y les pongo a dibujar un científico, ¿cierto? Eso lo aprendí por allá de la doctora Claudia. La doctora Claudia, cuando preparamos alguna vez el semillero, decía, venga, póngalos a hacer esta actividad. Y ellos dibujan un científico y con ese imaginario siempre del viejito por allá que es aislado en un laboratorio, ¿cierto? Y a partir de ahí se empieza toda una actividad didáctica y pedagógica sobre cómo la ciencia no es una cosa por allá de un pequeño grupo, de un grupo élite, sino que la ciencia es algo al cual nosotros podemos acercarnos cuando hacemos un ejercicio juicioso, cuando hacemos un ejercicio ordenado y un ejercicio riguroso, ¿cierto? Y entonces empieza uno a desmitificar, o al menos yo lo hago en los semilleros, se empieza a desmitificar el científico o la ciencia como algo inalcanzable. Y esa es una insistencia que tengo yo con los estudiantes de psicología. Miren, es que ustedes como psicólogos se van a graduar como científicos del comportamiento, ¿cierto? Y precisamente pues inicio este espacio con ello, ¿no? Y es, miren, es que cuando nosotros nos estamos vinculando a este tipo de eventos, lo que estamos haciendo es, vamos a pensar como científicos. Y al pensar como científicos voy a poder explicar y predecir la realidad que quiero explicar, y a partir de ello entonces voy a poder hacer modificaciones a la realidad, ¿cierto? Entonces la ciencia es necesaria para poder que los pueblos avancen. De hecho es muy interesante cuando uno estudia la historia de la investigación cualitativa y se encuentra, por ejemplo, cómo la investigación desde los feminismos empiezan a generar unos espacios de diálogo y unos espacios de reconocimiento a la mujer, ¿cierto? Y ver cómo la metodología y cómo las técnicas etnográficas empiezan a resaltar esa figura de la mujer a través de la investigación y de la academia, ¿cierto? Y de hecho hay un fenómeno que, por ejemplo, yo lo veo en mi universidad, en el doctorado, cuando uno mira, y de hecho en la universidad donde trabajo, uno mira las personas que hacen academia y muchos directivos y encuentra que son mujeres, ¿cierto? Y cuando uno dice que, mire, todo esto fue porque hubo un desarrollo científico que ayudó a entender una realidad humana a través de la ciencia, de una metodología cualitativa, entender las dinámicas de cómo nos relacionamos y cómo excluimos por una cuestión de género. Entonces se vuelve eso supremamente, llamémoslo lindo, estético, se vuelve ello muy retador, se vuelve un elemento supremamente valioso cuando uno se piensa como científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hacemos los proyectos de investigación, cuando pensamos una problemática, pues estamos pensando en cómo vamos a restituir situaciones que antes no se podían dar, y cómo la investigación desde lo cualitativo, la comprensión de ese fenómeno a profundidad nos permite a nosotros aportar para el ejercicio, por ejemplo, de políticas públicas. Y eso se vuelve fascinante, porque entonces es cuando nosotros como científicos decimos, vamos avanzando como sociedad, no solamente en un aspecto económico, no solamente en un aspecto tecnológico, sino también desde el aspecto social y desde el impacto que va teniendo en lo humano lo que nosotros vamos encontrando en nuestras investigaciones.